Pues bueno, nazco en una familia de hosteleros, desde mi abuelo, mis tíos, mis padres. Se me han dedicado al mundo de la hostelería, en diferentes ramas, porque en la familia ha habido hoteles, ha habido restaurantes, ha habido cafeterías, ha habido heladerías. Y entonces me he nacido en ese mundo. Mi padre, o sea, esto era la familia de mi madre, luego mi padre que vino también era cocinero, que él estudió hostelería en Madrid y trabajó en diferentes sitios. Que mi padre también creo que ha sido una persona muy inquieta porque no solo se ha dedicado a la hostelería, sino que ha tenido una escuela de parapente, un gimnasio de taekwondo, ha hecho también mil cosas, entonces en eso creo que me parezco bastante a él. Y eso, entonces he vivido la hostelería toda la vida, siempre me ha encantado. De estudios más pequeños siempre estuve en Francia, ya que estamos vivo en Hondarribia, estamos justo en la frontera, así que estamos ahí al lado y mis padres pues decidieron llevarlo a mí, creo que fue un acierto, porque al final ya naces bilingüe, te abre muchas puertas y luego te da facilidades para aprender otras lenguas, porque ya tu cabeza está preparada para absorber diferentes idiomas y es más fácil, aunque siempre está tragando algún idioma, eso por supuesto, pero sí, fue una educación chula, la verdad, exigente en Francia, creo que es más exigente de lo que es aquí, o al menos lo era. Ahora mismo no sé cómo estarán las cosas, pero una cosa que me gustaba mucho del colegio allí era el que no te hacían estudiar todo de memoria, sino que te hacían razonar lo que estudiabas. Qué bueno. Y eso Qué sí me ha necesario. gustado mucho. Sí. En los exámenes, por ejemplo, examen de historia, que realmente un examen de historia es escupir lo que has aprendido. Pues ahí te hacían razonar. Igual te decían... ¿Cómo razonas un examen de historia? Pues mira, muy buena pregunta. Al final, dependiendo cómo fuese la pregunta, tenías diferentes maneras de hacerlo. Porque igual te decían, descríbeme la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, o te ponían solamente Francia del 14 al 18. Entonces ahí entiendes que puede ser algo cronológico. Pero si de repente te preguntan cuáles han sido las consecuencias del Holocausto, ya estás en un examen de historia porque tienes que conocer el contexto para poder contestar, pero Qué ya te bueno. están preguntando otro tipo de cosas. Entonces ahí ya bueno. tienes que buscar pues, argumentos o tesis, antítesis, síntesis. Entonces dependiendo el Qué guay. cómo sea la pregunta, el examen es súper diferente. Y eso a mí me Joder. gustaba. ¿Y eso en qué nivel? ¿En primaria, secundaria? Eso ya secundaria. En primaria sí que te lo empiezan a integrar un poquillo, que siempre creo que te anima bastante a pensar, y luego ya te pasan a secundaria en la que te obligan a pensar sí o sí, o a razonar de otra manera. A mí la asignatura de historia siempre me había gustado mucho, pero sobre todo a raíz de ahí, de que ya no era solamente absorber información, sino que era entenderla. Entender la historia. Eso está muy bien. Sí, porque al final no son solamente hechos concretos, sino que entiendes lo que hay detrás de cada uno de ellos y la consecuencia de cada uno de Sí, ellos. luego al final también la historia es un tema muy escabroso porque al final siempre se ha dicho, la historia la cuentan los ganadores. Entonces, simplemente si estudias lo que ha sucedido, lo que te cuentan qué es lo que ha sucedido, es mucho más fácil que te quedes con una parte limitada de lo que ha sucedido. En cambio, si empiezas a razonar, a pensar, igual te empiezas a dar cuenta de que lo que estás leyendo de la historia no es la visión completa, hay cosas que no te cuadran y empiezas a decir, ¿y esto por qué? ¿Cuál? Y te das cuenta de que hay una visión igual de la parte que no se cuenta, que te da una visión global. Completamente, es así. O sea, yo creo que al final, cuanta más información tienes, más fácil es hacer tu propia opinión. Si solo tienes una información sesgada que viene de un único sitio, Eso tu es. información o tu capacidad de analizar es mucho más limitada. Eso es. Luego también teníamos la suerte, el profesor que teníamos era maravilloso, es de los que mejor recuerdo de toda Sí. mi vida. Y no sé, pone la piel de gallina pensar en él. Qué bueno. Era un gran profesor, hasta el punto de que si estábamos hablando de la guerra de Argelia, nos traía veteranos de la guerra de Argelia a contarnos su versión. ¿Qué dices? Hostia. Pues que llegó a encontrar una superviviente del Holocausto y nos lo trajo ¿Qué dices? a clase para que nos contase su historia. Que claro, tienes 15 años y te están contando historias que eran muy duras de escuchar. Claro, una cosa que lo leas en un libro o te lo cuente tu profesor y dices, bueno, pero cuando ves a la persona la tienes ahí delante y te está contando y le ves ese sentimiento en la cara de todo lo que ha sufrido y que sigue ahí, y luego te enseña tatuaje de su número de serie de prisionero, tal, ese tipo de cosas, y dices, ostras, esto ha sido real, o sea, no... Oh, qué pasada. Así. Entonces, ese tipo de cosas las que creo que me han marcado mucho y luego también a la hora de yo enseñar, creo que también intento replicar los buenos profesores que he tenido, yo creo. Qué bueno. Bueno, increíble, ¿eh? Me has dejado alucinando. Sí, sí. Y como en general, pues en tu clase, este tipo de metodología se lleva bastante bien o porque, claro, aquí en España lo que vemos en la educación es a algunos niños se le puede dar mejor esa parte de razonamiento, otros mejor la parte de memoria, otros ninguna de las dos. En general, como eso entiendo yo que pues desde muy pequeños, entiendo, pues se le da una educación para que vayan moldeando eso. Generalmente
la gente o los niños eran Había- buenos en eso o... Había de todo, como en todo había todo. Hay quien es muy bueno memorizando, entonces va a ser bueno escupiendo lo que ha memorizado, que eso puede estar muy bien para ciertas cosas, porque al final, yo de memoria no soy bueno, o sea, no sé memorizar textos. Entonces yo creo que de actor no valdría, porque sería bueno igual improvisando, pero no sería bueno aprendiendo un texto y diciendo exactamente, o sea, sería incapaz. Entonces para eso entiendo que es genial. Incluso voy a poner un ejemplo de un abogado, o sea, entiendo que se tiene que saber la ley de arriba a abajo, de memoria, pero luego aparte tiene que saber interpretarla. Claro, la ley tiene sus huecos, entonces tienes que pensar dentro de eso. Entonces, bueno, creo que hay que buscar ese equilibrio entre ser bueno memorizando y ser bueno interpretando lo que has memorizado. Sí. Y ahí te encontrabas de todo. Había quien puede, quien no puede, y luego al final hay asignaturas que no te gustan, pues porque no le ves ni utilidad. El profesor también a veces no es el óptimo. Eso también es verdad. Al final profesores hay algunos maravillosos, otros que no son tan buenos y otros que pueden ser muy buenos para unos y muy buenos para otros, que al final cuando no conectas con una persona... Eso es, somos personas y tenemos gustos distintos. Es así. Bueno, pero yo entiendo que la labor de un buen profesor es intentar conectar con el máximo de alumnos posibles. Sí, pero es imposible. No, seguro. Es no. imposible. O sea, yo lo sé que veo, es un trabajo muy duro, sí. O sea, mis alumnos, los que yo tengo, los tengo muy poco tiempo. O sea, no les doy clases sueltas, al final me tienen pues horas, ¿no? Pues hay una clase de 6 horas, 3, 4, o sea, me tienen poco tiempo. Y en ese poco tiempo tienes que ser capaz de leer la clase, cómo es, enseguida identificas cuáles son los que están atentos porque por el lenguaje corporal lo ves. Se nota un montón. Eso, hay quien se está durmiendo, hay quien bosteza, hay quien está atento, hay quien está así. Sí. Entonces, bueno, vas viendo la clase y vas aprendiendo. Luego también vas cogiendo tus mismos recursos. Con el tiempo vas cogiendo experiencia y vas viendo, oye, mira, esto funciona, esto no funciona. Cuando decae la atención, porque después de un tiempo siempre decae. Sí, eso está estudiado. Eso es, tienes que ir metiendo pequeñas cosas que hagan que vuelvan otra vez a encarrilar y bueno, al final es ir buscando y aprendiendo. Yo sí que recuerdo, bueno, aquí tengo que mencionar a Germán, Germán Anitúa, que fue mi profesor en Mondragón, en máster. Y bueno, pues eso no sé, pero algo que le caracterizaba mucho era eso, ¿no? Era consciente de que bueno, su clase o su asignatura podía llegar a ser, pues bueno, en muchos momentos, pues bueno, donde hay que dar parte de teoría, etcétera, pero siempre te sabía esos huecos donde caía y tal, y bueno, te hacía comentarios para llamar la atención y sabía llevar muy bien la clase. O sea, pero yo he de decir también que soy, pues bueno, un alumno que estaba así, ¿no? Como has dicho tú. Entonces, pues bueno, a mí me causaba mucha gracia y al menos se le recuerda. A ese tipo de profesores se recuerda para, pues, mejor o peor. Hay opiniones de todo tipo, pero creo que lo importante es eso, ¿no? Si calas el mensaje en alguno de ellos, pues creo que la labor vuestra está ahí. En impactar. El profesor creo que te acuerdas de los muy malos y de los muy buenos. Sí, exacto. Sí. Los demás igual no te acuerdas ya ni de la cara o de cómo eran. Pero sí, de los malos, eso te los acuerdas. los llevas ahí clavados. Sí. Y los buenos también los llevas ahí contigo. Sí. Eso desde luego marcan tu vida. Qué bueno. Sí. Cuéntanos, pues después de... Después de Francia, tenía dudas de qué hacer, que tenía ahí... Mi intención... ¿En Francia llegaste a hacer bachiller también? Sí. O sea, estamos en el punto después de bachillerato. Bueno, ¿no es bachillerato? ¿Cómo va eso? Se llama BAC allí, bacalaureat, como no es lo mismo que bachillerato. Entonces te sacas la selectividad francesa, que se saca en 2 años. Te sacas unas primeras asignaturas en primer bachiller y en segundo bachiller te sacas ya el resto de la selectividad. Qué curioso. Y ahora creo que te la convalidan, pero entonces los españoles, si queríamos estudiar en Francia, teníamos que hacer también la selectividad española, que era la selectividad de extranjeros, que había que hacerla en París. Íbamos a París a pasar el examen y luego ya... Tenéis que hacer 2. 2 selectividades, la española y la francesa. La española era más recortada, no era tan extensa, que había ciertas cosas... Es curioso, ¿no? Lo normal sería tener que hacerla si querías estudiar en España. Es decir, si he hecho la selectividad francesa, pues estudiar en Francia. Si quiero estudiar en España, como he hecho la francesa, haré la española. Pero teniendo que hacer en Francia... La de Francia había que hacerla sí o sí. Ya, pero digo eso, la de Francia es la que hacías con el colegio normal. Eso es. Y luego aparte te que hacer la española para estudiar en Francia, es un poco raro. Es que mi intención, claro, no tenía claro si quería estudiar en Francia o en España. Entonces dije, voy a sacarme la española, porque así, si quiero ir a la universidad española en España, tengo que sacármela sí o sí. Yeah. Entonces, casi todos los que estudiamos españoles, que estudiamos en Francia, que éramos en torno al 20% de la clase, pues nos íbamos a París y la sacamos. Ahora, si no me equivoco, creo que te la convalidan. Es lo suyo. Sí.
O debería. Al final, los Sí. temarios son muy parecidos. Puede cambiarte la asignatura de lengua, ¿vale? Perfecto. O sea, entiendo que igual hay que hacerla, pero Sí, el resto, no sé. Las matemáticas son matemáticas. claro. Historia es historia. Curioso. Sí, sí. Y entonces ahí, bueno, yo tenía claro que me quería dedicar a la hostelería, es algo que siempre me ha gustado. De hecho, con 16 años en Francia, pues elegiría bachillerato profesional. ¿Con 16 o con 14? Tengo la duda ahora mismo. Creo que con 14. Pues elegiría bachillerato profesional y, y entonces orientar ya tu vida en lo profesional. Es como un intermedio entre FP. bachillerato y FP. Pero ya Curioso. metes con prácticas y tal. Y en Biarritz en concreto hay esto de hostelería. ¿Y el bachillerato profesional está más orientado a acabar en la universidad o...? Está orientado a que si quieres una salida laboral directa la tienes y si luego quieres seguir tus estudios en esa línea, pues ya tienes una buena base de la que partes. Ajá. Qué bueno. Y esa fue una primera intención, pero bueno, aún era demasiado pequeño lo que fuera y no surgió. Luego sí que me gustaba mucho el tema hostelería y era una intención que tenía. Bueno, entonces no existía el Basque Culinary Center aún, pero sí que en Madrid había pues escuela de hostelería, etcétera. Y fue una de las ideas que tenía, pero mis padres me insistieron de, si quieres aprender hostelería, es el negocio de casa, ya lo aprenderás en casa, coge otra cosa, por si acaso te gusta, para tener otra salida. Ujú. Es decir, oye, igual no te va bien. Aparte ellos también, yo creo que en esa época estaban quemados. Trabajaban en Hondarribia, tenían una cafetería que en verano era salvaje, bueno, se levantaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 3 de la mañana. O sea, todo el día palizón. Sí que es verdad que era solamente enfocado en el verano, pero era a muerte. Claro. Y yo creo que estaban quemados de Eso. mucho personal, de mucho gasto fijo, dependes del tiempo, estaban quemados y dijeron, no queremos esto para nuestro hijo, si al final lo quiere dedicarse a esto, que se dedique a ello, Claro. pero que tenga Sí, otra... que si estuvieras en esa posición de estar quemado también, que tuvieras una alternativa de decir, vale, puedo dejarlo porque estoy quemado Sí. y no estoy atado, por así decir, a este... Eso es. Y yo creo que, bueno, o sea, hay veces que pienso, joder, me hubiese gustado estudiarlo, por otro lado también les agradezco que al final me ha abierto la mente a otras cosas y he probado otras cosas que no son hostelería y me he dedicado a ellas y he visto que no era mi camino, pero bueno, o sea, siempre me ha servido para otras cosas.